Y bueno, vamos al tema de hoy, cuarta enseñanza de esa serie No temas. Es este mensaje y otros dos más, y terminamos esta miniserie. El título del mensaje hoy es Un Dios asombroso. Un Dios asombroso. ¿Cuántos realmente conocen quién es Dios? Una cosa es saber que hay Dios, o tener conocimiento que hay Dios, y otra cosa es quién es Él. Estamos viendo el desarrollo de esta serie No temas, basado en el caso concreto de Israel, rumbo a lo que sería el cautiverio babilónico. Y el pueblo de Israel, ante este panorama desalentador, estaba cruzando una época incierta, una época de muchas inquietudes, de dudas, de incertidumbre, de grandes temores. Entre las cosas que se les vinieron encima en ese momento fue la sucesión del imperio babilónico por el imperio persa. Esto ya era un cambio muy drástico, algo que desde ahí comenzaron ya sus males, por decirlo así. Y fueron acontecimientos que agitaron el oleaje de todas sus inquietudes y que acrecentaron sus ansiedades. Ante la incertidumbre, el propósito de este capítulo de Isaías 40 es revelar quién es Dios, revelar que Él era un Dios asombroso. Ese es el objetivo que tiene el profeta Isaías a partir del versículo 2 en adelante. Darle esa certeza y esa confianza al pueblo de Israel de quién era su Dios. Porque Dios no era como los dioses de las naciones paganas que no tenían poder y que nada tenían que decir sobre el presente y sobre el futuro. Y el Dios de Israel era un Dios que conocía el presente y el futuro. Era un Dios que brindó una palabra de consuelo, que brindó una palabra que fortaleciera a su pueblo. Y el profeta Isaías, en esa preocupación y ese interés, les hace conocer quién es su Dios. Ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso, ese Dios asombroso. Y mi pregunta aquí es, todos los que estamos aquí sabemos que hay un Dios. Creemos en Dios, pero la pregunta hoy es, ¿conoces quién es Dios? Si tú conoces quién es Dios, no temerás. Y punto. Es más, con esto ya daríamos terminado el mensaje de hoy. Pero como lamentablemente no conocemos muchas veces quién es Dios, hay la necesidad de revelarlo y enseñarlo. Y este era el objetivo del profeta Isaías. Porque el pueblo de Israel, sí, sabían que había un Dios. Sabían que pues había un ser supremo, pero no conocían quién era Él. O también fácilmente olvidaban quién era su Dios. Y eso es el objetivo de lo que el profeta Isaías ahora nos quiere enseñar. Y en el capítulo 40 el profeta presenta un cuadro sublime del poder de Dios, del poder creador de Dios, que se revela a través de todas sus obras y que ese poder divino en la creación contrasta con la locura de lo que es la idolatría. Una y otra vez los israelitas históricamente se sentían atraídos por las vanidades de otros pueblos, se sentían atraídos por los dioses de otros pueblos, porque curiosamente en su ignorancia, el pueblo de Israel anhelaba tener un ídolo a quien tocar, un ídolo a quien llevarle ofrendas físicas. Y para ellos ese Dios invisible pues no representaba algo tangible, algo palpable. Y envidiaban en ese aspecto a las naciones paganas, porque ellos sí tenían ídolos que podían tocarse, que podían observarse, que podían apreciarse. Y ese fue uno de los males del pueblo de Israel. Entonces Isaías contrasta el poder de Dios con la locura de la idolatría de las naciones paganas. Y una y otra vez, ahí están los israelitas cayendo en el mismo error, cayendo una y otra vez. Y lo que hace el profeta Isaías en este capítulo es hacerles ver, recordarles, reafirmarles la superioridad infinita del Dios de los cielos sobre los ídolos del hombre y aún sobre las imaginaciones del hombre que maquinaba ídolos.
Y no hubo nadie, ni habrá nadie, ni antes ni después de Dios, quien pueda haberle enseñado a él sabiduría o que fuera superior a él. Porque el propósito aquí del profeta Isaías es revelar que todo lo que hay en el universo es una manifestación del poder a quien servimos, del poder de Dios a quien servimos. Y vemos el versículo 12, donde inicia este mensaje, Isaías 40:12. El objetivo del profeta es revelar y dar a conocer que no hay nadie como nuestro Dios. Versículo 12, ¿quién? E inicia con preguntas. ¿Recuerda cómo terminó el verso 11? Hablando sobre el pastoreo de Dios, sobre su pueblo, que los pondrá sobre su seno, habla del cuidado que tiene. Y ahora en el 12, versículo 12, entra con este mensaje para recordarles quién es Dios. Y pregunta, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha metido los cielos? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Quién? Y la pregunta aquí queda, ¿quién de nosotros es capaz de instruir a Dios? ¿Quién de nosotros ha sido capaz de sostener el océano en su mano? ¿Quién es capaz de medir la extensión de los cielos? Ninguno. Y ningún ídolo y ningún ser humano lo podrá hacer. Y la pregunta aquí también importante es, ¿quién sabe más que el Creador? O sea, ¿quién puede tener mayor conocimiento que Dios como para atreverse a aconsejarlo e instruirlo? Verso 14, ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Y obviamente la respuesta a todas estas preguntas es no hay nadie. No hay nadie. En Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria, Él es la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, el profeta Isaías revela quién es Él. Él es aquel que está sosteniendo todas las cosas ahora mismo. Hace un tiempo la Universidad de Stanford, que es la ubicación de lo que se conoce como un acelerador lineal. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un poderoso pulverizador de átomos de 2 millas de largo. Se considera como una gran palanca con la cual los científicos intentan revelar los secretos de la materia y descubrir qué es lo que hay en el diminuto mundo del átomo, del neutrón y del protón. Los científicos descubrieron una complejidad con la cual nunca ellos imaginaron y encontraron partículas para las cuales ellos no podían inventar bastantes nombres. Se quedó limitado. No podían inventar tantos nombres para cada partícula que comenzaban a descubrir. Pero una cosa que están consistentemente descubriendo es que hay, y es lo que ellos concluyeron, que hay alguna extraña fuerza en el cosmos que lo mantiene todo unido. Ellos no sabían cómo llamar a esa fuerza que mantenía unido el universo. Ellos no sabían cómo identificarla. Lo que más se les ocurrió fue hablar de un tipo de pegamento cósmico. Ellos decían, es como un pegamento cósmico que mantiene todas las cosas unidas y en su lugar. Obviamente nosotros sabemos el nombre de esa fuerza. Sabemos quién es el autor de todo esto. El nombre para la fuerza que mantiene unido a todo el universo es muy simple para nosotros, ¿verdad? ¿Su nombre quién es? Dios. Es Dios. Él sostiene, dice el autor de Hebreos, Él sostiene el universo por su poderosa palabra. Y esto no es solo cierto del universo físico, incluso hablemos de nuestros cuerpos, de lo que somos en materia orgánica. Todo también está constituido de una manera precisa.
¿Y quién mantiene la vida? ¿Quién sostiene la vida en el ser humano? Dios. Dios. Y ahí está su fuerza y su poder siendo evidente en el universo, tanto físico, tanto psicológico, tanto social, tanto espiritual, tanto en la materia, en todo, en todo. Él está presente, Él está a cargo de todo esto, tiene control de todas las cosas. Después de la resurrección, cuando Jesús se aparece a sus discípulos junto al mar de Galilea, en los términos más simples, directos, amables, cordiales, Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que no solamente controla todas las fuerzas físicas del planeta y del universo, sino que también controla todos los acontecimientos que ocurren en ellos. Y ese es el punto importante. Ahora, si nosotros tenemos la certeza de que el sol nunca se moverá de su lugar, o quien ha despertado algún día y se ha preocupado y decir, ay, a ver si el sol sigue ahí, a ver si el sol no se desbalagó allá en el cosmos y se perdió y perdió la orientación y el rumbo. No pensamos en esas cosas. Hay una certeza de que está ahí. Ahí está el sol. Y lo mismo tenemos esa certeza con la luna. Y lo mismo tenemos esa certeza con las estrellas. Y lo mismo tenemos esa certeza con los océanos. Están ahí y Dios ha delimitado en el lugar donde Dios los ha establecido. Entonces, si Él tiene el poder, esa es la evidencia de Dios, si Él tiene el poder para controlar las fuerzas físicas del cosmos, del universo, ¿tú crees que no sea capaz de controlar aquellas preocupaciones que te aquejan? ¿Tú crees que Él no sea lo suficientemente poderoso para poder controlar los acontecimientos, las circunstancias, los problemas que ocurren en nuestra vida, en el día a día? Esto era el interés del profeta Isaías para que el pueblo de Israel pudiera reconocer quién es Dios, que revelarles a ese Dios asombroso. Ahora, detrás de los acontecimientos que llenan las páginas de las redes sociales, de los periódicos, ¿qué vemos detrás de todos los acontecimientos? Vemos que hay una mano poderosa, que es Dios, que controla todas las cosas, que también permite que ocurran algunas cosas y que también evita que otras sucedan. Ese es el control y el cuidado que Dios tiene sobre todo. Es un control absoluto. Y la pregunta que les quiero hacer es, a ver, si Él es quien sostiene todo el universo, todas las cosas, y si Él es quien mantiene unidas todas las cosas en el universo, tanto físico como celestial, ¿será difícil confiar en Él? ¿Será difícil poner nuestra confianza en el Señor y decir, Padre, yo confío en ti? Oye, si eres capaz de mantener el sol ahí, y la fuerza del sol nunca se reduce, no es de que el sol esté menguando, no hay que cambiarle la bombilla. Ya se apagó el sol y manda un arcángel, oye, cámbiale la bombilla al sol porque ya no está iluminando. Tenemos una certeza clara. Y la Biblia dice que toda la creación es un testimonio de su poder. Y yo tengo la certeza y tengo la convicción de que el sol estará ahí mañana. Tengo la certeza y la convicción de que la luna estará durante las noches también alumbrando. Y tengo la certeza y la convicción que Dios enviará lluvia para regar toda la tierra. Y tengo la certeza y la convicción de que el océano no se nos va a venir encima todo. Está ahí en su lugar. Y que las montañas no van a removerse de su espacio. Esa es la certeza que tenemos. Entonces, si Él sostiene todas las cosas y las mantiene en su lugar, ¿por qué nos es difícil confiar en Él en aspectos tan simples o problemas que atravesamos continuamente en nuestra vida? La estructura de lo que está hecho este mundo, toda la estructura de lo que está hecho este mundo está en una constante transformación o cambios. Toda la materia tiende al desgaste.
Eso es una ley física que nos lo enseña. Aún los arroyos, ¿qué sucede con el agua? Pues el agua se evapora y pierde agua, pierde su capacidad. Y aún el caudal de un río puede reducirse, o sea, todo es cambiante. Hay un cambio en todos los elementos, en ese aspecto. Pero Dios, a diferencia de toda la materia, a diferencia del ser humano, Dios es el único que es perpetuamente el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no está compuesto de ninguna sustancia. Dios no es el producto de los deseos de la voluntad humana. Dios no está compuesto de una materia, sino que Él es espíritu. Un espíritu puro, esencial, etéreo, y por lo tanto es un Dios inmutable, es decir, que no sufre de mutabilidad, de cambios, de desgaste. Permanece eternamente siendo el mismo. El Dios de Moisés es el mismo Dios que está con nosotros. El Dios que liberó a Israel de Egipto es el mismo Dios que te puede liberar a ti de los problemas, o de las adversidades, o de las injusticias. Ese es el Dios al que servimos. Ahí está Él. No hay arrugas en su frente eterna. A Él no se le va la visión. Él no pierde los sentidos. Él es inmutable. No hay ninguna circunstancia en el universo que lo paralice. Ningún año lo ha marcado con los recuerdos de su paso. Él no lamenta o no se desgasta por los fracasos de la humanidad. Dios, al ser infinito, Él ve pasar las eras. Pero Él para siempre será el mismo. Como se le presentó a Moisés, Él es el gran yo soy, el gran inmutable, el gran poderoso, el gran omnisciente. Su esencia no sufrirá ningún cambio. Cuando Jesús se hizo hombre, siendo Dios, el hecho de haberse hecho carne, su esencia divina no cambió, no se alteró, no se denigró. Al hacerse carne, ciertamente hubo una humanidad, pero su divinidad no se vio alterada, no se vio afectada, no se vio corrompida, porque tanto la humanidad como la divinidad estaban unidas. Se conoce esto como una unión hipostática, todo hombre y todo Dios. Y Dios, la divinidad, seguía siendo la misma. Él era el mismo cuando era un niño en el pesebre, que cuando extendió las cortinas de los cielos. Era el mismo Dios que colgó de la cruz y cuya sangre fluyó como un río púrpura. Era el mismo Dios. Es el mismo Dios que sostiene el mundo sobre sus hombros eternos y que lleva en sus manos las llaves de la muerte y de la vida. Jamás ha cambiado en su esencia. Ni siquiera por la encarnación Él dejó de ser menos Dios o dejó de ser menos poderoso o se alteró, por ejemplo, su sabiduría al hacerse hombre. Él permanece eternamente siendo el mismo. Por eso se le conoce como el único Dios inmutable, el Padre de las luces, en quien no hay variación, no hay sombra de cambio. Ese es el Dios que el profeta Isaías está revelándole a Israel, está recordándoles quién es Él. Y frente a un panorama decepcionante, el profeta Isaías le recuerda al pueblo de Dios quién es Dios. Él no es un Dios que dejó de ser ayer. Él no es un Dios que fue mejor en el pasado. Él no es un Dios que perdió sus sentidos auditivos y dejó de escuchar el clamor de su iglesia en este tiempo. No. El tiempo a Dios no lo desgasta de ninguna manera, sigue siendo el mismo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el Dios de Moisés y el Dios nuestro? La diferencia no está en Dios, sino en la fe que Moisés tenía hacia Dios. Y en la fe, lamentablemente, decadente que nosotros mostramos a veces con Él. Esa es la única diferencia. La diferencia no está en Dios. ¿En quién está? En nosotros. Ahí tenemos al Dios de Elías, tenemos al Dios de Noé, al Dios de Abraham, que creyeron y confiaron en Dios ante toda imposibilidad. Ahí tenemos Hebreos 11, los héroes de la fe. Y todos ellos creyeron, dice la Biblia.
Y todos ellos confiaron porque sabían quién era Dios. Y la Biblia dice, Hebreos 11, que muchos de ellos no recibieron en su momento el cumplimiento de la promesa, pero no dejaron de creer. No dejaron de confiar en Dios. Esa es la única diferencia. No es Dios, es nuestra fe. La diferencia entre el que cree y el que duda. La diferencia entre el que ama y el que odia. La diferencia entre el orgulloso y el humilde. Y allí está ese Dios que el profeta Isaías está revelándole al pueblo de Israel. Ahora, vivimos en un mundo físico con sus 4 dimensiones, espacio-tiempo, que se definen longitud, anchura, altura y tiempo. Sin embargo, Dios no está limitado al espacio ni al tiempo. Dios habita más allá de la percepción de nuestros sentidos físicos. No es que Dios no sea real por no estar sometido a esas leyes, sino que es una cuestión de que Él no está limitado por las leyes y dimensiones físicas que gobiernan nuestro mundo, que precisamente Él ha establecido estas leyes. Él es un Dios que es espíritu, Él es un Dios que trasciende lo temporal, que trasciende el tiempo. Algo que debemos entender es que para Dios no existe el tiempo, para nosotros sí. Nosotros nos regimos en tiempo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios eterno. En el Salmo 94, Moisés usó una analogía simple pero profunda para descubrir la eternidad de Dios. Y Moisés escribió lo siguiente: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ese es el Dios que revela Moisés. Y la eternidad de Dios se contrasta con la temporalidad del hombre. Nuestras vidas, ¿cómo son? Son efímeras. Lo leímos la semana pasada, son como la hierba. Un día está aquí, se marchita, se seca y muere. Así es la vida del hombre. Eso habla de la fragilidad. Nuestras vidas son efímeras, son cortas, son frágiles. Pero Dios, escuchen, Dios no se debilita. Él no faltará. Él no se ausentará con el paso del tiempo. Él no morirá. El profeta Isaías establece un punto de referencia. ¿Cuál? Su eternidad, sobre la cual debemos interpretar sus acciones. Y aquí es el problema para nosotros los cristianos, que interpretamos a Dios, interpretamos las acciones de Dios o la voluntad de Dios desde la base temporal o desde la esfera de la humanidad. A Dios debemos interpretarlo desde el aspecto y el atributo de su eternidad, porque todo lo que Él está permitiendo en tu vida, sea bueno o sea malo, va a contribuir a un bien eterno. Romanos 8:28 habla de eso. Todo obra, todo contribuye para un beneficio en la eternidad a los que aman a Dios. Esa es la traducción más adecuada y más indicada. Todo eso va a contribuir precisamente para que tú coseches en la eternidad. Y es sobre su eternidad, sobre la cual debemos interpretar sus acciones. El cautiverio babilónico, si lo interpretamos desde la perspectiva humana, obviamente era una catástrofe, era lo peor, era una injusticia. Podemos interpretar a Dios como un Dios tirano, un Dios indolente, un Dios despiadado. Eso sucede cuando interpretamos a Dios desde nuestras percepciones o nuestros sentidos. Pero cuando interpretamos sus acciones y su voluntad desde una referencia eterna, cambia la percepción. Y ahí está su eternidad. Eternidad es un término utilizado para expresar el concepto de algo que no tiene fin o principio. Dios no tiene ni principio ni fin. Él está fuera de la esfera del tiempo. La eternidad no es algo que se pueda relacionar absolutamente como un atributo de Dios. No, es Dios, esa es su esencia misma. Dios está incluso más allá de la eternidad, que es algo que nosotros no alcanzamos ya a dimensionar. Y nosotros, el ser humano, ¿sobre qué se limita? Sobre el tiempo. En pocas palabras,
La duración, por ejemplo, de un conflicto es lo que nos agobia. La duración de una enfermedad es lo que nos desalienta. Nuestros relojes marcan el cambio, marcan tiempos, marcan horas, marcan minutos. Nuestros relojes son puntos de referencia de cambios que indican el paso del tiempo. Y podríamos decir entonces que el tiempo es una condición previa necesaria para un cambio. Y el cambio es una condición suficiente para establecer el paso del tiempo. Así se rige el ser humano. Y esto lo vemos a medida que vamos avanzando en esta vida. Por eso nuestra vida se caracteriza de muchos cambios, cambio tras cambio tras cambio. ¿Por qué? Porque el tiempo está transcurriendo. Y día a día hacemos cambios. Y a medida que envejecemos seguimos experimentando cambios. Y no podemos recuperar los minutos que han pasado. Y nosotros desarrollamos una perspectiva no sobre la eternidad, sino sobre la duración del tiempo. Y ahí es donde el pueblo de Israel, eso justamente le generó más incertidumbre al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo vamos a estar cautivos? O sea, ellos no se preocuparon por el propósito de Dios en el cautiverio. Se preocuparon y se lamentaron por los años que estarían cautivos. Su perspectiva se desarrolló sobre una duración de tiempo. Cuando pasamos un tiempo difícil, normalmente decimos, ¿cuánto tiempo, Señor, me vas a permitir estar así? ¿Qué es una perspectiva con duración de tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y Dios te dice, un día. Pero luego, si tú eres sabio y entendido en la palabra, dices, a ver, un día, ¿cuánto equivale a Dios? Y ahí es donde viene el lamento. Ahí es donde sufrimos. Entonces, nuestro problema con respecto a los problemas, con respecto a las adversidades, es que desarrollamos esa perspectiva sobre la duración del tiempo. Y es así, escuchen, y ahí viene nuestro error de interpretación. ¿Por qué? Porque muchos interpretamos a Dios sobre el tiempo y no sobre la eternidad. ¿Sí la cacharon o no? Y es donde humanamente entra más frustración. Porque nosotros queremos la solución en el aquí, en el ahora, no en la eternidad. Decimos, no, aquí, ya quiero dejar de sufrir. Ya quiero dejar de ser pobre, dicen algunos. ¿De qué me va a servir un Mercedes-Benz en la eternidad? No, aquí. Dicen, aquí lo quiero. Entonces, ahí tenemos este Dios asombroso, todopoderoso, un pueblo de Israel con una perspectiva sobre la duración del tiempo y no sobre la eternidad de Dios, lo cual agobió más el panorama que se venía. No eran tiempos buenos, por supuesto, pero la perspectiva que debía tener el pueblo de Israel era sobre la eternidad de Dios. Y eso también aplica para ti y para mí. La perspectiva que debemos tener de nuestros problemas, de nuestras adversidades, es sobre la eternidad de Dios. Es como, por ejemplo, quienes tienen empresas, quienes tienen negocios. Ese negocio, esa empresa, es un instrumento que Dios le ha dado, ¿para qué? Para cubrir necesidades, para bendecir a personas. Pero también, fíjense, un negocio o una empresa debe ser administrada con miras a la eternidad de Dios. Esto es así. No con miras a la duración del tiempo, decir, ¿cuánto estoy ganando? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Cuánto tengo ya acumulado? Sino, cuando tú pones tu negocio a la perspectiva de la eternidad de Dios, no solamente es cuánto yo he ganado, sino también cuánto he dado, cuánto he bendecido a los demás, cuánto he ayudado. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que tener esa perspectiva sobre la eternidad en todas las cosas. Ahora, Dios, pregunto, ¿Dios era todopoderoso cuando creó el mundo de la nada? Sí. ¿Él era omnipotente cuando apiló las montañas y excavó los huecos para el abismo? Sí. Fue poderoso, era poderoso. Entonces, Él sigue siendo el mismo Dios. Su poder sigue intacto. Dios era sabio cuando creó este universo, este inmenso planeta.
Él poseía conocimiento cuando sentó las bases del universo. Él tenía sabiduría cuando planeó también nuestra salvación y cuando desde la eternidad, escuchen esto, desde la eternidad, no desde la duración del tiempo, desde la eternidad, Él trazó los planes que Él tenía para nosotros, no desde la base del tiempo, sino desde la eternidad, porque nuestra vida trasciende la duración del tiempo, va más allá. Entonces, si Él fue poderoso, si Él fue omnipotente, si Él fue sabio, lo sigue siendo hoy. Él sigue siendo todopoderoso y sigue siendo sabio. Él no ha sido menos hábil, Él no tiene menos conocimiento porque han pasado algunos siglos, su entendimiento no se ha nublado, no es menos creativo hoy. Su ojo todo lo ve y permanece intacto hasta el día de hoy. Su oído que escucha, sigue escuchando todos los clamores, todos los suspiros, todos los sollozos, todos los gemidos, todas las oraciones de su pueblo hasta el día de hoy. Y algo importante sobre Dios es lo siguiente. ¿Cómo reaccionas tú cuando una persona te hace lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra y otra y otra vez? Llega un punto en que tú pierdes toda sensibilidad y tu corazón se endurece hacia esa persona. Te vuelves indolente. ¿Sabes qué? Ya me lo hiciste muchas veces, ya no me importa. Cambiamos con las personas que son así. Pero algo interesante con respecto a Dios es que a pesar de la rebelión de su pueblo, a pesar de la desviación de los corazones de los hombres desde Adán y Eva, algo importante es que Dios no ha endurecido su corazón contra nosotros. Dios no ha endurecido su corazón por los años de rebelión y por la dureza en los corazones de su pueblo. Y hasta el día de hoy, Él sigue escuchando nuestras plegarias. Él sigue atento a nuestras oraciones. Él no le puso un límite a la salvación. A partir de esta era hay una garantía de salvación. Después de esta era ya no más, ya me enfadaron, ya me cansaron todos. O sea, Dios no hace eso. Su sabiduría es inmutable. Sabe tanto hoy como siempre, ni más ni menos. Posee la misma habilidad consumada y la misma visión infinita. Y la Biblia dice que su justicia es inmutable. Él ama tanto como lo hizo en el pasado. Y cuando el sol deje de brillar, y aun cuando la luna deje de mostrar su débil luz, Él seguirá amándonos por siempre. Su amor no cambiará. Su amor no cambiará. Ahora yo quiero que tú pienses en cualquier atributo de Dios que se te venga a la mente en este momento. Piensa en un atributo de Dios. ¿Sabes qué es lo maravilloso de Dios? Que Él siempre será el mismo. Si tú pensaste en el atributo del amor, Dios siempre será el mismo. Si pensaste en el atributo de su bondad y generosidad, siempre será el mismo Dios. Siempre. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová, yo soy Jehová, no cambio, no cambio. Y este era el interés del profeta Isaías, asentar las bases de quién es Dios. Dice el versículo 13 al 14, ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Estoy leyendo lo que al principio leí. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Yo pregunto aquí, ¿quién sabe lo suficiente para aconsejarlo e instruirlo a Él? ¿Quién de nosotros? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita el Creador del universo que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Por supuesto que ninguno. Y ahí está Isaías planteando este panorama. Ahora, hay quienes, y por necios, por su necedad, hay quienes piensan y están seguros que saben lo suficiente para aconsejar a Dios. Hay quienes en su necedad consideran que Dios no está haciendo las cosas correctamente. Y a veces así interpretamos nuestras circunstancias. Y decimos, pero ¿por qué Dios me está permitiendo esto? ¿Por qué Dios me está trayendo eso si yo soy una persona buena? No fumo, no tomo, dice no voy a fiestas, bla, 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 bla.
¿por qué Dios me está permitiendo, por qué Dios está permitiendo esa situación en mi vida? Y algunos son sabios en su propia opinión y se consideran más entendidos que Dios. Y hay algunos que pueden ser tan atrevidos que quieren instruir a Dios sobre lo que es mejor para sus vidas, sobre lo que es más apropiado. Y el profeta dice, ¿alguno podrá ser tan sabio en su propia opinión que quiere instruir a Dios sobre lo que es bueno? La respuesta es no. Pero ¿saben? La Biblia advierte de una manera continua sobre aquellos que se consideran sabios en su propia opinión. Aquellos que sí se atreven a quererle dar el consejo a Dios, que sí se atreven a cuestionar la voluntad de Dios, que se atreven a decirle a Dios, esto es incorrecto, estás obrando mal, no estás actuando bien. Uno podría decir, Señor, hiciste mal con tu pueblo de Israel, ¿cómo es posible que le permitas que hayan sido esclavos en Egipto? Estás obrando mal en el pueblo de Israel, ¿cómo vas a permitir que los babilonios, una nación pagana, ahora los domine y los conquiste y los tenga cautivos durante 70 años y pierdan todo? Ahí están los sabios en su propia opinión. Y la Biblia advierte demasiado sobre estas personas que se consideran mejores que Dios, o más entendidas que Dios, o más sabias que Dios. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios y apártate del mal. Y Salomón está exhortando a su hijo a confiar en el Señor de todo corazón. Y en el versículo 7 de Proverbios 3 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Los que son sabios a sus propios ojos, cuestionan la voluntad de Dios. Cuestionan lo que Dios permite. Cuestionan la manera en cómo Dios está obrando. Porque piensan que todo lo que necesitan para vivir bien, se encuentra en este plano temporal, en la duración de este tiempo terrenal. Entonces, ser sabio a tus propios ojos significa que tú crees o piensas que tu entendimiento es mejor que el de Dios. ¿Te consideras alguien que puede decir, yo lo tengo calculado, es que para mí sería mejor así? Y ahí es donde el sabio en su propia opinión no escucha consejos, al contrario, se interpone y él quiere dar consejo. Donde una persona tiende a vivir según el dicho, tiene que ser a mi manera o de ninguna manera, ¿verdad? O a la mía o no. Entonces, ser sabio a tus propios ojos es ser según tu propia estimación. Actúas por cuenta propia, rechazas el entendimiento, rechazas el principio de Dios, rechazas el consejo de Dios, rechazas la palabra de Dios. Y esto es evidencia de un orgullo en el corazón. Proverbios 16:18 advierte que el orgullo precede a la destrucción. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo que la persona orgullosa, que se considera sabia a sus propios ojos, experimente la ruina o caiga en el juicio de Dios. Y la Biblia llama necios, aquellas personas que son sabias a sus propios ojos. Proverbios 12:15. Y el pueblo de Israel, de alguna manera, estaba siendo sabio en su propia opinión. Es por eso que el profeta Isaías está sentando esta enseñanza. Esas son preguntas retóricas. A ver, ¿quién de ustedes puede enseñarle a Dios? ¿Quién de ustedes puede decirle que lo que Dios está haciendo es incorrecto? No pueden ustedes tomarse ese papel. Un claro ejemplo de eso es el libro de los Jueces, que describe una de las épocas más oscuras, más largas y sombrías del Antiguo Testamento. Este periodo cubre un tiempo de 450 años, que se extiende desde la conquista de Josué de la tierra prometida hasta el tiempo del profeta Samuel. Esto equivale, fíjense, a más años de los que Estados Unidos se ha constituido como nación. Y toda esa era está plagada de horribles actos de maldad, conflictos sangrientos, historias de la miseria humana. Era una era de caos moral absoluta. Si leemos Jueces 17:6 y el capítulo 21-25 de Jueces, que es el versículo final del libro,
el escritor resume precisamente el punto de conflicto en todas estas generaciones. Y por causa de esto, ellos pasaron por periodos miserables. Y esta frase es la siguiente: cada uno hizo lo correcto ante sus propios ojos. Cada uno hizo lo correcto ante sus propios ojos. ¿Esto de qué habla? Hombres sabios en su propia opinión. Aquellos que se atreven a ir con Dios y decirle: no estás haciendo las cosas bien. No estás haciendo lo correcto. No estás siendo sabio, no estás siendo entendido. Y cuestionamos la voluntad de Dios. Cuestionamos los propósitos de Dios. Cada uno hizo lo correcto ante sus propios ojos. La idea de que cada uno hizo lo correcto ante sus propios ojos, esto llega a definir un principio subjetivo en el que yo interpreto la voluntad de Dios en base a ¿qué? A la duración del tiempo, en base a mi experiencia, en base a lo que mis sentidos interpretan. Es así como yo interpreto si lo que Dios está haciendo bueno, si lo que Dios está haciendo es bueno o es malo. Y esto es una receta para el desorden, para el caos, para el desastre, para la ruina. La gente regularmente se incita mutuamente con frases como las siguientes: no, mira, tú busca tu propia verdad, ¿verdad? Tú haz lo que a ti mejor te parezca. Si la Biblia dice eso, pero tú te sientes mejor haciendo lo que la Biblia te dice que no hagas, tú sé feliz. Y otra frase es: tú sigue tu corazoncito, tú síguelo. Haz lo que tú consideres mejor para ti. Imagínense que nosotros viviéramos de esta forma. Bueno, voy en busca de mi propia verdad, voy a seguir mi propio corazón, haré lo que es mejor para mí. En la esfera de lo temporal, obviamente. Y esto para muchos es una manera aceptable de vivir. Y así hay muchos cristianos también que viven de esta manera. Sabios a sus propios ojos, donde cada uno hacemos lo correcto según nuestra experiencia, según nuestra apreciación, según la interpretación de nuestros sentimientos o de nuestras emociones. Pero la Biblia dice que el ser sabio a tus propios ojos es la esencia destilada a la necedad pecaminosa. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Proverbios 26:12 pregunta, ¿ves a un hombre que es sabio a sus propios ojos? Dice, ¿has conocido a alguien que se considere sabio a sus propios ojos? Y dice Proverbios, hay más esperanza para el necio que para él. Y Dios condena precisamente a esos que son sabios en su propia opinión. El que confía, dice la Biblia, el que confía, Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es un necio, es un necio. Cuando Moisés dio la ley al pueblo de Israel, uno de los principales principios que subrayó para los israelitas fue el siguiente, Deuteronomio 12:8, dice, no harán conforme a todo lo que estamos haciendo aquí hoy. Es decir, aquí viene un parámetro, Dios quiere bendecirlos. Moisés está hablando. Dios quiere preparar y les va a dar la tierra prometida y viene un tiempo de bendición, de prosperidad, un lugar donde se establecerán con sus familias, donde será una tierra donde fluya leche y miel. Pero, si ustedes quieren ver el favor de Dios y ustedes quieren recibir esa bendición de Dios, no harán más conforme a todo lo que han estado haciendo hasta el día de hoy. Y dice Moisés, haciendo cada uno lo que es recto a sus propios ojos. Ya no más, les dice, ya no más. Ya no vamos a vivir haciendo lo que cada uno considera bueno a sus propios ojos, les dice Moisés, sino ahora vamos a hacer lo que es recto ante los ojos de Dios, lo que es agradable delante de Dios. Y la idea es esta precisamente.
de que debemos poner nuestra vida bajo la perspectiva de la eternidad. Porque de lo contrario, vamos a vivir en una anarquía moral y espiritual. Y ahora, todo esto de ser sabios a nuestros propios ojos, de que cada uno hace lo que considera bueno a sus propios ojos, esto precisamente es el pensamiento que domina ahora nuestra sociedad y también en algunos círculos religiosos. Porque el concepto de la verdad, el concepto establecido de la verdad, muchos lo interpretan meramente como algo emocional, algo políticamente nada más correcto. Es por eso que muchos dicen, es mi verdad y tu verdad. Esto es lo que yo creo, eso es lo que tú crees. Aún no entre cristianos hay estas diferencias. Donde la verdad la interpretamos de una manera subjetiva. Donde cada uno aprecia y considera lo que es mejor para cada uno. Y aún dentro de las iglesias sucede esto. Mi verdad es tu verdad. Es la verdad del pastor, pero mi verdad es otra. Y eso genera precisamente ese conflicto. Ahora, ¿cómo fue que el pueblo de Israel llegó hasta ese punto? O también vamos a hacer la pregunta directamente, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que hemos llegado a una situación en la que despreciamos a Dios? ¿Cómo? Bueno, la respuesta es que un día le cedimos nuestra voluntad a nuestros sentimientos. Y lo que yo siento cuenta más que los hechos. Y lo que yo interpreto bajo mis sentidos cuenta más que la verdad de Dios. Y la Biblia dice que el conocimiento de Dios es esa verdad absoluta, esa verdad tangible, esa verdad que nosotros debemos seguir para que nos vaya bien. Romanos 1:19 dice, lo que se sabe acerca de Dios, es decir, la verdad que es conocida acerca de Dios es evidente dentro de cada persona. Entonces, Dios muestra constantemente su gloria a través de la creación de una manera que es difícil de perder. O sea, realmente un necio, por eso la Biblia llama necios a aquellos que dicen no hay Dios. Porque es evidente la gloria de Dios, es evidente la perfección de Dios, es evidente su poder desplegado en todas las cosas. Que solamente un necio podría decir, no hay Dios, no existe Dios. Yo les planteé un discurso esta mañana, ¿qué creen, iglesia? Estas luces de repente se pusieron solas y se estableció de un día para otro. Surgió una evolución cronológica, ¿verdad? Donde cada luz fue evolucionando y de repente así ya aparecieron. Y algunos lo creían. No, pues sí, así fue. Y así son los necios. Así son los necios. Obviamente sabemos que esto fue instalado por alguien. Obviamente sabemos que esta computadora fue diseñada por alguien y construida. Lo mismo el teléfono, lo mismo las bocinas, lo mismo esas sillas, todo. Todo tiene una causa, todo tiene un diseñador, todo tiene un creador, pero solamente una mente necia, uno que es sabio en su propia opinión va a decir, no, Dios no existe, Dios no es todopoderoso, Dios no es bueno, y ahí están los necios haciéndose presentes. Entonces Dios muestra constantemente su gloria y su poder a través de la creación de una manera que es difícil, escuchen, es difícil de ignorar. No podemos ignorarlo. Ya sea que alguien estudie la inmensidad del universo, o examine una sola gota de agua, o se ponga un día a examinar lo que implica la huella dactilar, basta con esto. O sea, no te pongas a estudiar las profundidades del océano y los miles y millones de peces que hay y organismos vivos que hay en el océano que aún no son conocidos. Enfócate a una gota de agua, estudia una gota de agua. Es más, un copo de nieve y te va a llevar toda tu vida. Ahí está, claramente revelado Dios en cada aspecto de la creación, en cada aspecto, en lo simple, en lo perceptible, en lo imperceptible.
Y es ahí donde vemos esa amplia evidencia del poder infinito de Dios, es ahí donde vemos su sabiduría, donde vemos su creatividad y donde conocemos una serie de otros atributos de Dios. Y estas verdades están construidas con el propósito de que nosotros como su creación le amemos y le sirvamos. Y la Escritura continúa diciendo, Romanos 1, 19 al 20, Dios se hizo evidente para ellos, dice. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y naturaleza divina, se han visto claramente, dice esta versión, se han visto claramente. Y ve lo que dice Romanos, siendo entendidas, es decir, que es algo que nuestro razonamiento puede captar y desarrollar fácilmente, siendo entendidas por medio de lo que ha sido hecho, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa, nadie puede decir, no, es que yo no veía a Dios y no creí en Él. Es que a mí Dios nunca se me reveló de una manera presencial. Nunca escuché la voz de Dios. Pablo dice, ahí está la creación, ahí está la evidencia de todo lo que es perceptible para nosotros. Ahí están los microorganismos. Ahí está el poder de Dios patentando toda su creación. Dios es interpretado por medio de lo que Él ha hecho, de modo que ninguno podemos justificar y decir, no, es que yo no creo que haya Dios, no lo veo. El problema del hombre es que suprimimos ese conocimiento innato e ignoramos o tratamos de explicar lo que está literalmente extendido por todo el universo en todo su esplendor ante nuestros propios ojos. Debido a que las mentes incrédulas, necias, se niegan a ver lo que es obvio. Lo que es obvio. ¿Y con qué facilidad perdemos la capacidad de darle sentido a todas las cosas? Nos acostumbramos tanto a los amaneceres que a veces perdemos la capacidad del asombro. Nos acostumbramos tanto a ver los colores de las flores o el diseño que hay dentro de las mariposas y perdemos la capacidad de darle sentido a todas esas cosas que son asombrosas. Y estás ahí, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no te preocupas por mí? Y de repente pasa una mariposa colorida, una mariposa monarca ahí. Y en vez de apreciarla, ¿qué haces? Córrele, quítate, no me estés estorbando. Y Dios diciéndote, ve a esa mariposa. Era lo que Jesús instruía en Mateo 5. No se afanen, no se preocupen por su vida, qué van a comer, qué van a vestir. ¿Y qué hace Jesús? En eso pasó unas aves. ¿Y qué dice Jesús? Vean a las aves. ¿Quién las alimenta? ¿Quién cuida de ellas? Mi Padre Celestial. Entonces, ahí está la creación testificando de su poder. Ahí está Dios patentando su obra y diciéndote, si yo tengo el poder para sustentar el universo y crear todo esto, también puedo cuidar de ti. Y estaré contigo. Estaré contigo. Pero debido a nuestras mentes incrédulas, nos negamos a ver lo que es obvio. Y cuestionamos la voluntad de Dios. Y es donde perdemos la capacidad de aprender a depender de Dios en cualquier situación. Dice Romanos 1, 21 al 22, porque aunque conocieron a Dios, fíjate, conocieron a Dios, venían a la iglesia, fueron a seminario bíblico, obtuvieron título de teología, dice, no lo honraron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se volvieron, ¿qué? Vanos en sus especulaciones, esto es, sabios a sus propios ojos. Vanos en sus especulaciones y su necio corazón se oscureció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ¿quién es el sabio en su propia opinión? El necio, el orgulloso. El que es sabio en su propia opinión da pasos en declive. Es un camino que va de la incredulidad a la completa inutilidad intelectual, al grado de que viendo la obra de Dios en toda la creación, rechazan a un creador, niegan a un ser supremo que diseñó todo esto.
Y por consecuencia arrastran a sociedades enteras a través de la idolatría, de los deseos incontrolados, de las pasiones degradantes y toda expresión concebible de injusticia y de inmoralidad. Y esto sucede cada vez que la gente decide que todos deben hacer lo que es correcto bajo sus propios ojos o bajo sus propios términos. Y el resultado final de esto es una mente depravada. Una mente depravada es la que cuestiona la voluntad de Dios. Una mente depravada es la que va con el Señor y le quiere dar consejos, que le quiere decir lo que es correcto. Esa es un alma completamente entregada a la maldad, a la irracionalidad y el desprecio por todo lo que es verdaderamente justo. Dice Romanos 1, 28 al 32, aquí está claramente ese ejemplo de ese alcance en su punto de locura moral y espiritual. Dice, y así como ellos no tuvieron a bien, dice esta versión así, ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, teniendo la evidencia, teniendo toda la evidencia, todas las pruebas, que dice, ellos no quisieron reconocerlo. Dios, ¿qué hizo? Los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, de homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, los que son sabios bajo sus propios ojos, los que son sabios en su propia opinión, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. El rey Nabucodonosor es una historia que conocemos. Daniel 4 ilustra la locura de un hombre que se consideró sabio en su propia opinión, que se consideró lleno de sabiduría, lleno de gloria, lleno de poder. Y este rey se jactaba de su gran poder y su gloria, y él pensaba que era superior a Dios. Es más, él mismo se definió como un ser supremo, como un Dios. Es por eso que él demandó en un decreto que todos se postraran ante él, porque se consideraba un Dios. Y él pensó que él era el autor y el arquitecto de Babilonia. Él mismo se jactó, esto ha sido hecho por mi sabiduría, por mi fuerza, por mi poder. Y dice la Biblia que mientras la jactancia seguía en su boca, Nabucodonosor perdió su juicio y fue expulsado de la sociedad, comió hierba como una bestia, y tal como Dios había dicho que sucedería, porque Dios le había advertido que se humillara. Y Nabucodonosor permaneció en ese estado, ¿hasta qué momento? Hasta que él reconoció que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo que da, y que él lo da a quien él le place. Entonces este rey Nabucodonosor, precisamente el rey babilonio, él aprendió una poderosa lección. Cuando él recobra la cordura, este rey proclama y dice, ahora yo Nabucodonosor, que en otro tiempo me consideré sabio en mi propia opinión, a hoy alabo, exalto, glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia, es lo que dice. Y continuando leyendo Isaías 40, vamos siguiendo, Isaías 40, verso 15 al 17, dice, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Imagínate la ilustración aquí. Todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Verso 17. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Esto describiéndole lo efímero que es el poder humano, la vida humana. Y el versículo 18 aquí habla de la insensatez del hombre. Y pregunta, ve el verso 18.
¿Con quién podemos comparar a Dios entonces? ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre, es decir, que no tiene los recursos, ¿qué hacen? Pues buscan la manera de crear sus propios ídolos. Si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudra y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. Lo que está hablando aquí el profeta Isaías, y esto era un mensaje directo para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era idólatra. Y muy seguramente, ante este decreto del cautiverio babilónico, muchos israelitas, Isaías nos da la respuesta. ¿Qué hicieron muchos israelitas ante esto? O sea, en lugar de ir delante de Dios, seguramente muchos fueron por su oro y su plata. Muchos fueron a buscar madera. ¿Para qué? Para empezar a formar sus propios ídolos y encomendarse a sus ídolos en lugar a Dios. Por eso Isaías está arremetiendo contra ellos respecto a la idolatría, por la insensatez que había en sus corazones. Porque lo adecuado era humillarse delante de Dios. Por eso el profeta ve la necesidad de hacerles ver su insensatez. Y aquí está claramente, y cuán insensato también puede ser un cristiano, porque existe una insensatez de quienes se dicen ser cristianos, pero dudan del Dios Todopoderoso. Muchos llaman a Cristo el Dios Todopoderoso en muchos de los actos que conciernen a su salvación. Sin embargo, en lo que concierne a la experiencia diaria, a la vida cotidiana, es donde muchos manifiestan incredulidad y cuestionan a Dios y dudan y temen, tienen temor de que Dios no sea capaz de intervenir, de que Dios no sea capaz de manifestar su poder para ayudarlos en un tiempo difícil. Ahora, la idolatría es un pecado de la mayor atrocidad. La idolatría no es una ofensa contra los hombres, pero sí es una ofensa intolerable ante la santidad y la majestad de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano se está postrando ante su fetiche, ante un trozo de madera, ante una piedra, y eso es idolatría, y eso es ofensivo delante de Dios. Muchos cristianos se postran ante un billete de 1,000 pesos, o algunos hasta con uno de 50 se andan. Nos postramos ante el dinero, nos postramos ante el trabajo, nos postramos ante una reputación en este mundo. Entonces no importa lo que un hombre adore, si no es a Dios, escucha, si no es a Dios, es un idólatra. Es un idólatra. Hay muchos que tienen más confianza, por ejemplo, en un pastor que en Dios. O hay pastores que tienen más confianza en la provisión que su iglesia le puede dar que en la provisión que Dios le puede dar. Eso es idolatría, porque estamos suplantando a Dios. Entonces no existe distinción entre adorar a un Dios de barro o a un Dios de oro. No hay distinción entre adorar una cebolla o adorar al sol. Delante de Dios es idolatría. No hay distinción entre adorar la luna o las estrellas. Todo es idolatría por igual. ¿Por qué? Porque se está suplantando a Dios. Y el pueblo de Israel estaba quitando a Dios del medio. Y estaban dudando del poder de Dios. Estaban dudando de la capacidad de Dios para cuidarlos, para protegerlos. Le voy a hacer una pregunta y reflexiónala con un juicio absoluto. ¿Qué pecado podría ser más severo? ¿El asesinato o la idolatría? ¿Qué pecado podría ser más severo? ¿El asesinato o la idolatría? Reflexiónalo un segundo. Mire, el asesinato, por grave que sea el delito, obviamente es malo, pero es un daño causado contra la vida de un ser mortal. Pero la idolatría es, en esencia, el hombre dándole muerte a Dios, por decirlo así.
dándole muerte a Dios. Es el intento del hombre de rechazar al Dios eterno de su trono e imponer en su lugar la obra de sus propias manos, o una criatura o un ídolo de su propia imaginación. Y el pueblo de Israel, de forma constante, es acusado de quedar cegado por su idolatría, de dudar, de cuestionar, de quejarse por causa de ser idólatras, al grado que los israelitas con facilidad se postraban ante un ser elaborado por sus propias manos. Ahí tenemos el ejemplo del becerro de oro. La evidencia del poder de Dios ya la conocían, pero cuando vieron la ausencia de Moisés, ellos creyeron que Dios ya no estaba con ellos. ¿Y qué demandaron? Necesitamos un ídolo al que debamos postrarnos y que podamos tocarlo y que podamos verlo. Y eso era insensatez. Hoy en día hay quienes se creen tan sabios que pretenden saber más de lo que Dios sabe o de lo que Dios ha revelado en su palabra. Se sientan en el trono del juicio, invocan a Dios mismo ante ellos, lo acusan, rejuzgan sus juicios, se proclaman dioses, se proclaman más sabios que Dios, y estos supuestos sabios son los más ingenuos y crédulos de nuestra época, sabios en su propia opinión. Y el versículo 21, Isaías 40, continuamos leyendo, dice: ¿acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo. Y ahí se remonta a la creación. ¿Qué sucedió antes de que existiera el mundo? Y Dios dijo: sea la luz, fue la luz, y con el poder de su palabra constituyó toda la creación. Dice, ¿están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes que se extendiera el mundo, ¿son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. ¿Cuál era el mensaje directo a los israelitas? Ustedes están temiendo por los babilonios. O sea, su temor es más grande por los babilonios que la confianza que tienen en mí, les estaba diciendo el Señor. Pero olvidan que yo soy el que juzgo a los poderosos del mundo. Yo soy el que reduzco a las naciones a nada. Verso 24. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan y se los lleva el viento como a la paja. El pueblo de Israel, ante la incertidumbre del cautiverio, estaban dudando en que Dios fuera capaz de sostenerlos y cuidarlos. Así muchos vemos la evidencia de un Dios creador. Vemos el poder manifestado de Dios a través de las cosas que observamos. Pero nuestras dudas, iglesia, nuestras dudas nos hacen vivir una clase de ateísmo práctico. No entendemos que el hecho de que haya un Dios creador y todopoderoso debe marcar una diferencia en la manera en cómo estamos viviendo el día de hoy. Eso es lo que debe marcar una diferencia. Eso es lo que debe hacernos diferentes a los demás. Porque es fácil creer que Dios existe. Es fácil creer en que Dios es omnipotente. Así como también es fácil creer que Él es incapaz de satisfacer nuestras necesidades diarias. Y a eso nos lleva a la incredulidad. El versículo 25, continuemos leyendo. Pregunta el Señor: ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el Santo. Levanten la mirada a los cielos. Y otra vez, ¿hacia dónde los orienta? Hacia la creación. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Ahí está. O sea, ¿cómo puedes decir que Dios te va a dejar sin comer el día de hoy? ¿Cómo puedes decir que por no tener trabajo ya no vas a poder alimentar a tu familia? O sea, ¿cómo te atreves a hablar con esa insensatez? Israel, ¿cómo puedes decir que a Dios no le importan tus problemas? Que Él no ve tus dificultades. Dice, oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Mira los cielos.
¿Cómo puedes decir que no le importas a Dios, iglesia? ¿Cómo puedes decir que Él no te ama? ¿Cómo puedes decir que Él no se preocupa por ti? Él es el Dios eterno. Y neciamente decimos, Señor, ¿por qué no quitas mis problemas? ¿Por qué no me ayudas ahorita? ¿Cómo debe responder Dios ante los problemas que el ser humano ha producido por sí mismo? Eso nos prepara para la siguiente parte donde Dios intervendría para corregir este mal. Dios quería que su pueblo mirara la realidad de su necedad, de su insensatez. Dios ya estaba obrando, el pueblo no lo veía, pero Dios ya estaba obrando. ¿De qué manera? Dios estaba llamando y preparando a los babilonios para corregir la insensatez de Judá. ¿Se preocupaba Dios por ellos, sí o no? Pero había que corregir un mal primero. Y así somos necios. Señor, dame la bendición. No, espérame. Primero tengo que corregir la insensatez en tu corazón. Primero tengo que corregir la incredulidad en tu vida. A ver, Babilonia, ven, hay un trabajito para ti. Y Dios prepara y llama. Y tú dices, es que Dios no está obrando, me va peor de lo que... Ahí están los babilonios obrando la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para corregirte. Verso 28. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Y el verso 21, iglesia, ¿entiendes el contexto ya de esas palabras? El verso 31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Ahí está la promesa de Dios. Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al que hizo Isaías. Después de explicar toda la grandeza y la gloria de Dios, ahora Isaías explica otro beneficio del cual podemos recibir de nuestro Dios. Él nos da de su gran poder. ¿Quiénes son los que reciben ese poder? No los sabios en su propia opinión, no los orgullosos, no los insensatos. Él da esfuerzo, Él da su poder. ¿A quiénes? A los cansados. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que son orgullosos y los que confían en su propia sabiduría y fuerza no recibirán el poder de Dios, no recibirán el favor de Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, es decir, los que se creían fuertes, los que creían que no caerían, de repente se dan cuenta que son frágiles y son débiles. Pero el poder de Dios está reservado para aquellos que saben que están cansados, aquellos que saben que no tienen ya ninguna fuerza para seguir adelante, los que dicen, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Jesús lo dijo, a los trabajados, a los cansados, a los desgastados, vengan a mí y yo les haré reposar. ¿Y la promesa cuál es, iglesia? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo recibimos esta fuerza del Señor? La recibimos mientras esperamos en el Señor. ¿Qué implica esperanza? Yo hablé de esto al principio. Esperanza implica confianza en Él. Y eso erradica el temor. Y la idea detrás de esperar en Jehová no es sentarnos pasivamente y decir, pues que Dios haga lo que Él quiera. No, sino que Dios nos da la fuerza para seguir adelante, manteniendo la esperanza, la confianza y no temiendo a ninguna situación que suceda en este mundo, porque Él está con nosotros. Y si Él es capaz de sostener el universo con su mano, es capaz también de sostener nuestras vidas cuando andemos en el valle de sombra y de muerte. Ese es el Dios asombroso al cual nosotros servimos. Entonces, la pregunta que te hice al principio fue, ¿conoces quién es Dios? Si tú conoces quién es Dios, no temerás. No temerás. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta hora.
Agradecemos por tu palabra, agradecemos por tu voluntad. Gracias por lo que tú obras y hablas a nuestras vidas, Señor, por tu Espíritu Santo que nos enseña, nos instruye, que nos guía a la verdad. Gracias por hablarnos, Señor, por mostrar tu misericordia por nosotros como iglesia, por darnos esta palabra, este mensaje que necesitamos escuchar, porque es fácil mostrar incredulidad, es fácil cuestionar, es fácil dudar, es fácil decir, Dios no me ama, es fácil arremeter contra ti y decir, Señor, ¿por qué has permitido este mal contra mí? Cuando todo ese mal permitido contra nosotros, o esas adversidades o esos problemas, no tienen más que el solo propósito de quitar la insensatez de nuestro corazón y preparar nuestro corazón para recibir tu fuerza y tu poder y tu bendición. Sigue preparándonos, Señor. Te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios y te reconocemos. Tú eres nuestro Dios. Muchas gracias. Perdona nuestra insensatez, perdona nuestra necedad, perdona nuestro orgullo. Y hoy nos humillamos delante de ti. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Hoy tememos a ti, Señor. Tememos a ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.